través del programa Radial Ánimo, producido por la abogada Lady Campos, compartimos temas para las jóvenes. Si estás interesada en escuchar más de nuestros audios, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. El siguiente tema fue escrito y leído por Alma Sarabia. Las mujeres en la tumba de Jesús, su fidelidad y obediencia. De estas mujeres solo se nos da el nombre de algunas: María Magdalena, Juana, Salomé, María la madre de Jacobo y las demás que nunca se han identificado. Era un pequeño grupo de mujeres quienes siguieron a Jesús desde el comienzo de su ministerio en Galilea hasta el último día de su vida. Su experiencia vivida en la tumba está descrita en cada uno de los 4 evangelios. Todas ellas habían contribuido fielmente con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas 8, 2-3. Habían sido testigos del peor momento de la historia, la muerte atroz de Jesús, y habían observado el abandono de sus temerosos discípulos. Sin embargo, estas mujeres siguieron junto a la cruz hasta el final. Era día de la preparación, y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Lucas 23, 54-56. Ellas vieron a 2 hombres que envolvieron el cuerpo de Jesús y lo ungieron con especias para su sepultura. Después siguieron a esos hombres desde lejos para ver dónde sepultarían a Jesús. Era ya la puesta de sol, entonces regresaron a sus casas para preparar especias para una sepultura digna, una tarea de la cual generalmente se encargaban las mujeres. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mateo 28:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos 16, 1-3. Después de haber pasado 2 noches y un día entero en sus casas por guardar la ley, salieron con prisa hacia el sepulcro. Una cosa es decir algo y otra cosa es hacerlo. Estas mujeres se levantaron antes del amanecer, aún estando oscuro, preocupadas porque el cuerpo de Jesús no se preparó correctamente por la presión del tiempo del viernes. Ni siquiera sabían cómo quitarían la piedra, mas de manera diligente fueron a la tumba, sin saber que ellas iban a ser las primeras personas en cerciorarse de la resurrección de Jesús. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Mateo 28, del 4-7. Pero cuando miraron,
vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Marcos 16, del 4 al 7. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lucas 24, del 2 al 7. Una vez más, vemos cómo Dios no se le va de las manos ni una sola cosa. Mateo es el único que registra acerca del terremoto. La piedra fue removida por ángeles, no para que Jesús pudiera salir, sino para que las mujeres y sus discípulos tuvieran acceso a la tumba y comprobar que el cuerpo de Cristo no estaba más ahí. Los guardias estaban muertos de miedo, y Lucas nos narra que las mujeres estaban perplejas, atónitas, asombradas, sin encontrar explicación a lo que veían. Ellas fueron testigos de los milagros que Jesús hizo. Sabían que Él había dicho que moriría y resucitaría al tercer día, pero en lugar de recordar sus palabras, iban a preparar su cuerpo con especias aromáticas para su descomposición. A veces actuamos así. Dios nos salva de nuestros pecados, nos da su amor incondicional, obra de manera maravillosa para proveernos nuestras necesidades espirituales y materiales. ¿Y qué hacemos a la primera cuando hay problemas? Nos olvidamos de sus palabras y pensamos que Él se olvidó de nosotras. Hasta podemos llegar a dudar si Él existe. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La pregunta de los ángeles evidencia la esencia misma del Evangelio del Reino de Dios. Vida eterna. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El reino de Dios no tiene absolutamente nada que ver con la muerte. Más aún, cuando Cristo ha resucitado por el poder de Dios, el mensaje del Evangelio es de luz y de vida. En otras palabras, no es entre los muertos donde hay que buscar a Jesús, sino revelado en las Sagradas Escrituras, que son las que dan testimonios de Él. Tristemente, hoy hay millares de personas que de igual modo buscan a Jesús en sepulcros modernos, como la religión, moralidad, buenas obras, tradición, filosofía, sectas, meditación trascendental, secularismo, humanismo, astrología, etc. Y por supuesto, no lo encuentran. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. De nuevo vemos a los ángeles dando las buenas nuevas, así como en el nacimiento de Cristo, también en su resurrección. El anuncio glorioso es que Jesús no pertenece al mundo de los muertos. La muerte no lo podía retener porque Él es la vida en sí mismo. Los ángeles les recuerdan a estas mujeres las palabras de Jesús. Ellas empiezan a acordarse. Los recuerdos llenan sus mentes. Algunas cosas empiezan a tener un poco más de sentido. Estas mujeres fieles fueron las primeras en ver la prueba de la resurrección de Jesús. El ángel les dijo que entraran y constataran que no estaba en el sepulcro, y al parecer las mujeres no tuvieron ningún inconveniente en creer y aceptar el hecho de la resurrección, sin mayor problema, al recordar las palabras del Señor.
Así que el ángel les da una comisión. Las manda a compartir con los discípulos las buenas nuevas de la tumba vacía y el anuncio del ángel acerca de la resurrección. ¿Mujeres predicando acerca de la resurrección y a sus propios condiscípulos? En un tiempo donde las mujeres jamás eran contadas en una reunión, eran marginadas y excluidas sin reconocer sus identidades personales, esto parece imposible. Pero en el Evangelio de Lucas, a menudo se compara a las mujeres con los hombres y donde hay un contraste, las mujeres terminan luciendo mejor que los hombres. En lugar de ser vistas como inferiores a los hombres, las mujeres eran vistas igualmente creadas a imagen de Dios. No es de extrañar que el cristianismo fuera tan atractivo para las mujeres. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo 28:8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Lucas 24:8-9. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Lucas 16:11-12. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan 20:8. Las mujeres llenas de gozo fueron corriendo a cumplir con la instrucción del ángel. Aunque tenían temor, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Imagina, estás perpleja, confundida e inmensamente triste. El día anterior fue el peor de tu vida, pero entonces, hoy, cuando pensabas que no podías imaginar nada más, escuchas noticias sorprendentes. Tus amigas dicen que fueron a la tumba de Jesús y la encontraron abierta. Jesús ya no estaba ahí. Es más, ellas cuentan de 2 hombres con vestiduras brillantes que se les aparecieron y que dijeron que Jesús no estaba muerto, sino vivo. Pero los apóstoles se mostraron reacios a creer y pensaban que estaban locas. El testimonio de las mujeres no era aceptable porque carecía de confiabilidad. El hecho de que sean los pobres, marginados y proscritos, quienes anuncian a voz en cuello la resurrección de Jesús, atestigua de la fuerza transformadora que tiene el Evangelio. Al final, los discípulos corrieron a la tumba, vieron y creyeron. Los discípulos se habían ido, pero María Magdalena regresó y estaba llorando junto a la tumba cuando Jesús se le apareció de repente. Juan 20, del 11 al 18. Esta fue su primera aparición después de su muerte y resurrección. Pero un poco después se apareció a otras mujeres en el camino. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve», y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán». Mateo 28, del 9 al 10. No solamente vieron a los ángeles, tremenda sorpresa se llevaron cuando Jesús les salió al encuentro. La reacción de las mujeres fue espontánea y se expresó en 4 maneras. Se sentían atraídas a Jesús, se prendieron de sus pies, le adoraron y le obedecieron. El temor se había disipado por completo, pero el gozo permanecía. La fidelidad no es una opción. Un grupo de mujeres siguieron y colaboraron con el ministerio de Jesús durante varios meses. Nunca fueron sobresalientes, entre comillas, en su ministerio. Simplemente servían en el anonimato. Fueron fieles con sus recursos y se mantuvieron firmes y leales en la cruz cuando otros huyeron. Se quedaron ahí decididas a ver dónde sepultarían a Jesús y se prepararon para su última acción de servicio fiel en la tumba. No permitieron que ninguna adversidad las separara de su Salvador o les impidiera ministrarle. ¿Permaneces fiel aún en medio de la adversidad? En momentos de confusión y temor,
¿En qué piensas? ¿En qué te acuerdas? Si las mujeres hubieran recordado las palabras de Jesús, su experiencia habría sido muy diferente. ¿Estás atesorando la palabra en tu corazón? ¿Obedeces con la urgencia necesaria al mandato de Dios? Te invito a reflexionar en estas preguntas y si todavía no conoces a Cristo de una manera íntima y personal, pídele a Dios que te quite la ceguera, así como se la quitó a estos discípulos. Ruégale que te permita ver la gloria de Cristo crucificado y resucitado. Si ya estás en Cristo y te deleitas en la comunión con Él, pídele que te ayude a entender cómo las Escrituras cumplen todo lo que Dios había profetizado acerca de Jesús. Pídele ser fiel y confiable. Dios te bendiga.